aquí en los estudios de Radio Sucre. 7:30 en puntito, mi querido ministro. Buenos días, señor ministro. Buenos días, ¿cómo le va, Vicente? Buenos días, queridos amigos, buenos días, economistas. Buenos días a todos los oyentes de Radio Sucre. Viendo los pájaros de lejos, oiga, qué pájaros. No la escopeta. Ajá, ¿cómo ve la situación ustedes, Jesús? Desde ahí arriba, que la ven diferente a nosotros, ¿No? que la vemos de acá Aquí abajo. estamos, pelo a pelo, mi querido Vicente. Bueno. Veo tranquilidad, veo que los distintos actores políticos asumieron la decisión del presidente de la República y también desde el primer día también están queriendo participar en las elecciones, porque eso es lo importante de la decisión que tomó el presidente. No solamente disolver a la Asamblea, bien merecida, valga la aclaración, sino que hay una convocatoria anticipada de elecciones para que sea el pueblo quien decida, regresa a la fuente que es el voto, quien decida la solución a esta crisis política. Mire, nos llama un poco la atención. Tenemos nosotros varias respuestas a este tema. Vamos a ver cuál es su respuesta. 29 minutos para las 8 de la mañana. El presidente tiene una aceptación bajísima en el país, el presidente Lasso, definitivamente. Pero tiene en la posición que él tomó de haber disuelto la Asamblea a través de la muerte cruzada, tiene una aceptación elevadísima, casi el 90%, casi el 100%. Ese fenómeno que se da, ¿por qué? Porque son las decisiones, que en este caso están más que justificadas, motivadas al mismo tiempo por el nivel de irracionalidad que llevaron los congresistas a esta situación que no le conviene, no al presidente, al país. Recuerde que aparte de todos los 2 años que ha pasado, desde el mes de enero, para ser exacto, desde el 9 de enero que comenzó esta tramoya de desestabilización concreta, con un plan evidentemente armado, los asambleístas se convirtieron en los enemigos públicos número 1 de la economía ecuatoriana, porque lo único que hacían era generar incertidumbre, que usted sabe que eso no le beneficia a la estabilidad, a propender a generar negocios, a favorecer el empleo, entre otras cosas. Entonces fue una medida adecuada, fue una medida correcta, respaldada por los ecuatorianos. Muchas veces las medidas, las acciones superan el grado de simpatía o antipatía que se puede tener para algunas personas, sin perjuicio que antes de eso ya había un repunte, para los que también les preocupa la popularidad, ya había un repunte en el primer mandatario por una serie de medidas. Recordemos que se ha mejorado, viene creciendo, por así decir, el tema de la seguridad, se había firmado el Tratado de Libre Comercio con China, se había enviado la reforma tributaria para que la clase media pague menos impuestos a renta vía deducciones, se había hecho el canje de deuda histórico, inédito en el monto de más de $1.000 millones contra conservación. Entonces ya venía una racha también positiva del gobierno y los números también habían mejorado. Ya no estaban tan malos como usted le preocupaba, por así decir. No, es que mejoró décimas en un momento dado. Tenía 12.5 y subió a 12.90, me parece, en una de las encuestas. Más adelante, en tema de gestión, acerca del 21%. Antes inclusive la decisión de la disolución de la Asamblea Nacional. Pero bueno, esas son las encuestas que nosotros teníamos públicamente. Pero ahora, doctor, mi querido abogado, mi querido ministro, es verdad, esa situación, pero ¿por qué tan tarde una serie de resoluciones del problema del gobierno, como por ejemplo la delincuencia? ¿Por qué tan tarde se despertó? Bueno, el nivel de complejidad es sumamente alto, yo comprendo, y ahora que vamos a ver en campaña, pues aquí van a aparecer, pues ya usted se imagina, pues desde Rambo hasta Eisenhower, todo el mundo pues tiene una solución para todo. Ya cuando está sentado es otra cosa, y por eso los grandes sabidos no se quieren lanzar también, porque saben que tienen que cumplir la caterva de cosas que han dicho desde hace 20 y pico de años. Es difícil gobernar, no crea que es tan fácil, no crea que es tan lírico, pero en todo caso hay un plan, hay una serie de medidas, la incorporación de los generales Wagner Bravo y Paco Moncayo, creo que la han hecho bastante bien. La decisión del Consejo de Seguridad Pública del Estado, el COSEPE, de declarar estas acciones como terroristas, las que vienen haciendo los grupos de delincuencia organizada, que permite la intervención de Fuerzas Armadas, porque este es otro tipo de violencia. En el momento que afecta el tema de lo que se denomina la soberanía y la integridad territorial, porque dentro del crimen, Vicente, no es lo mismo el 1 a 1, que es un crimen, hay que perseguirlo por asesinato, que cuando en Esmeraldas las bandas organizadas terroristas asesinaron a mansalva a 9 humildes pescadores, que ese fue un mensaje de violencia contra el Estado.
Por eso intervino el ejército. Por eso la violencia ha caído drásticamente en Esmeraldas, gracias entre otros al general Le Boyer, entre comillas, hijo del gran militar Richelieu, constitucionalista Richelieu Le Boyer, sí, uno de los copartícipes igual que los grandes políticos de la época del retorno a la democracia, que ahora lo damos como hecho, pero nunca hay que dar como hecho este tipo de situaciones. Entonces es una serie de conjunto de medidas bajo la intervención de Fuerzas Armadas, intervención activa de frente, que ha ayudado, entre comillas, a bajar, porque este es un tema muy global. Nos estamos enfrentando, señores, no como dicen ahí, por ahí los populistas simplistas, a un alza de, ¿cómo es que es? Del crimen, de la delincuencia, que no es dormir. No, señores, hay que decir las cosas como son. Nos estamos enfrentando al crimen organizado y al narcotráfico. Palabra que casi se da cuenta que los políticos no repiten, ¿no? Así es. Como que están prohibidos repetir esas palabras. No, señores, hay que decir las cosas como son. Y la salida fugando no es tan simple y sencilla como le dicen algunos. Pero el que anda fugando, él no habla nunca, luego voy a hablar de narcotráfico. Ah, esa palabra nunca no existe en su vocabulario, pero ese es el problema. Ni de narcotráfico. Ahora, ministro, según los números de ustedes, de 12 subió a 21. O sea que con las nuevas medidas que está implementando durante estos días, es posible que vaya a la reelección. Mire, una cosa, mi querido Vicente, son los números de gestión del gobierno que evidentemente han subido. Otra cosa son los niveles de voto. Ya. Eso yo no estoy al tanto, pero no necesariamente son exactos. Guardan relación, pero no son exactos. Eso hay que tenerlo claro. El presidente tendrá que tomar una decisión en las próximas horas, por así decir. Pero en su momento a usted le ofrecieron ser candidato a la presidencia. A mí nadie me ofreció nada. Pero hoy día, hasta el día de hoy nadie me ofreció ¿y nada. si le ofrecen? Lo que yo he dicho es que creo que no es el momento, aparte que el candidato natural debería ser el presidente de la República. Pero esas novelas que ponen por ahí, ¿cómo es? Empresa de contenidos digitales de ciencia ficción, diría yo, ¿no? Que peleas, que candidaturas, no sé, yo me entero de mi vida a través de estos señores. 23 minutos para las 8 de la mañana, 23 para las 8. Ahora, el cambio de gabinete, ¿se van a dar una serie de nombres, se van a conocer o se queda como está? No, siempre es la oportunidad para renovar, para cambiar, más en lo que yo denomino esta nueva etapa del gobierno agresiva de estos últimos meses, que puede ser más, pero tentativamente van a ser 6 meses, y lo importante no es la cantidad, no es el tumulto, sino la cantidad. Recordemos que el gobierno ha cumplido 2 años de ejercicio, de ahí viene esta palabra de crisis o no de gabinete. Por lo pronto, el 24 de mayo entró una figura fuerte, clara, decidida, honesta, como es el señor César Ron. Ese vale por varios, valga la aclaración. Así que ese es un primer cambio, se está evaluando otro tipo de situaciones. Recordemos que todos los ministros, me incluyo, somos transitorios, somos fusibles, como popularmente se dice. Sí, es así. ¿Usted hay una posibilidad de cambio en su ministerio suyo? En mi gabinete, de mi ministerio no. Tengo la suerte hasta el momento de contar con un lujo de viceministro, como es el abogado Mario Cubi. Hay una serie de personas que han hecho un gran trabajo territorial, de coordinación. Recordemos que el Ministerio de Gobierno, aparte de lidiar con asambleístas de quinta, en algunos casos, tengo que articular, concertar con las diversas funciones del Estado, con todas, orgánica y formalmente, no por atrás, no escondidas, no a golpe de teléfono, de frente, para la buena marcha del Estado, para la buena marcha del gobierno. Fruto de esas reuniones, por ejemplo, fue descongelar las relaciones que existían con la Corte Nacional de Justicia, con el doctor Iván Saquicela, donde entablamos mesas de trabajo en favor de la seguridad con varios grupos. Ahí estaba la Fiscalía, la Defensoría Pública. Trabajamos y presentamos hasta hace poco al Congreso Nacional proyectos de reforma en la seguridad que tienen que ver con la Ley de Garantías Jurisdiccionales, con el Código Penal, para que vea que sí se puede trabajar cuando hay intereses en común, cuando hay un acuerdo sobre lo fundamental. Esa es mi misión y ahora voy a tener que hacerla también a nivel de Corte Constitucional, a nivel del Consejo de Participación Ciudadana, a nivel de los municipios, a nivel de las prefecturas. Ese es mi trabajo como ministro de Gobierno. 20 minutos para las 8, señor ministro. 20 minutos para las 8, con el señor ministro de Gobierno, abogado Henry Cucalón. Mire, abogado, usted estuvo manejando toda la posibilidad de no llegar a la muerte cruzada. ¿Cómo? Tratar de convencer a muchos asambleístas que den el voto para la no destitución del presidente Lasso. ¿Qué ocurrió?
que no pudieron lograr los votos y por lo tanto el camino fue la muerte cruzada. No, no es así, Vicente. Y primero, yo nunca he hablado de votos. Cuando me entrevistaban, yo siempre decía por mi experiencia, porque yo sí fui legislador. Yo no fui pasante de legislador, yo fui legislador. Los votos siempre se cuentan al final, maestro. Es un error hablar si tienes o no tienes los votos antes de la votación. Algo de experiencia tengo. Lo que sí he visto es que nuestros opositores, los interpelantes, ellos son, e inclusive los que hacen novelas de ciencia ficción, ellos son los que han dicho que no tenían los votos. Ellos son los que dicen que no tenían los votos para asesorar. Yo nunca lo he dicho. Y efectivamente, como parte de mi trabajo, entablé los diálogos respectivos. ¿Pero para qué? ¿En qué sentido? En el sentido de argumentar que en ese malhadado e infundado proceso, fruto de la tramoya puesta desde el 9 de enero con varios actores con mano ajena, del cuarto proceso de derrocamiento del presidente de la República, nunca hubo peculado alguno, nunca hubo prueba alguna, nunca hubo argumento alguno, lo que hubo una serie de falacias y ocurrencias por parte de este tipo de personas. Eso sí me dediqué a lo largo de esos meses. Lastimosamente, en vez de estar haciendo cosas positivas, tuvimos que hacer ese trabajo de reacción. Son ellos los que dicen que no tienen los votos. Son ellos los interpelantes que dijeron, qué bien que habló el presidente el día martes en su comparecencia. Y si habló tan bien, y si no tenían los votos, ¿por qué nos cruzaron al día siguiente? Justamente porque el problema no solamente era el juicio, Vicente. El problema no era la votación. La votación y el juicio eran parte de la crisis política, no la crisis política. La crisis política era originaria de esa insensatez, de esa irracionalidad con que manejaron las cosas, con ese señor que pusieron de títere de presidente de la Asamblea. Pocas veces en la historia republicana había un tipo tan servil como el que se consiguieron en esa ocasión. Entonces era una amalgama de situaciones de ingobernabilidad que no tenía salida alguna, lastimosamente. Por eso se tomó esa decisión política, esa decisión de Estado, absolutamente fundamental en la Constitución, más allá que por ahí salieron unos constitucionalistas de zaguán, que nunca han respetado Constitución alguna, que siempre han dicho que la ley es una mera referencia, que siempre la han despreciado, que quisieron venirnos a nosotros a dar clases de ley y Constitución. Esa fue la motivación con que se tomó el tema. Imagínense, una burla internacional. Miren lo que hizo el señor Rincón la otra vez. Aquí llevan a un presidente de la República sin acusación, sin informe de comisión de fiscalización, solo con una resolución de mayoría simple, sin debido proceso, sin nada. Y piensan que todo no pasaba nada, que nunca les iba a pasar absolutamente nada. Bueno, ahora les queda elección porque hay un precedente aquí a futuro. Creo en la fiscalización, creo en el control político. Yo fui actor de muchos procesos de fiscalización. Yo me bajé a varios ministros, a fiscales generales. Pero señores, hay un debido proceso. Que quede esto como precedente, que el mal genio, el odio, ese sí la envidia, el cálculo protervo no puede estar por encima de los intereses del país. Sobre todos esos intereses y sobre todas esas posiciones para tratar de justificar la actuación de la Asamblea. Los asambleístas y muchas personas se preguntan ¿por qué el señor ministro de Gobierno no dice nada sobre la muerte de Cherres? ¿Quién mató a Cherres? Se está investigando, pero yo primera vez que me entero que mucha gente pregunta que el ministro de Gobierno diga. Sí, le digo porque yo lo he escuchado. ¿Qué asambleísta pregunta eso? Porque eso lo dijeron en el juicio político. Ya. Cuando una de las interpelantes, y después se preguntan por qué se fueron a la casa, una de las interpelantes suelta de huesos lo acusó de un delito del presidente de la República. Pero no me sorprende, porque esos mismos asambleístas y también algunas personas que ejercen de mala manera la comunicación, lo acusaron desde el 9 de enero que comenzó esta tramoya, totalmente planificada y alcahueteada por algunos que no dieron la cara, solo mandaban sobres a la peluconada de Guayaquil acusando, sin dar la cara, lo acusaban de narcotraficante. ¿Ya? Así que dicen eso. Pero yo sí he dado en varias entrevistas cuando me preguntan, ¿se tiene que investigar? Pues. O también van a acusar falsamente el cometimiento de un delito también. Es que hacia allá iban. Pero es que como Querían tienen, como tienen, a ver, pero inclusive para ese delito que tienen que investigarlo, tienes que presentar pues pruebas. Una acusación.
No vas a hacer un combo en juicio político donde lo llevas de un supuesto contrato que no se firmó de Flopec y comienzas terminándolo acusando de delito o otra cosa. Esa fue la burla que es internacional, la mamarrachada que hicieron de juicio político que quedará en la antología del no ser de la política ecuatoriana, el hazme reír de la historia política ecuatoriana. Vaya que les vendieron por ahí los simplistas de los caudillos, le quisieron vender que iban a hacer el papel de Velasco Ibarra con Juan de Dios Martínez Mera. A esa mamarrachada llegaron estos aquí, estos muérganos, por así decir. Pero sin embargo, mire, otra vez le pregunto lo mismo, fenómeno, ¿no? La interpelación del presidente, esta chica, no me acuerdo el apellido, Viviana, creo. Viviana ¿no? Veloz. Viviana Veloz. Habló hora y media. Nunca llegó a buscar una prueba, ni llevó una prueba es de que lo si que así lo se acusaba. hubieran demorado 3 semanas, no lo hubiera encontrado. Correcto. Porque no había prueba. Lo acusaron de otras cosas. La ciudadanía se dio cuenta que definitivamente la muerte cruzada tenía que venir porque era una mamarrachada. Sin embargo, vuelvo a la pregunta. La gente totalmente de acuerdo con la muerte cruzada y no le ayuda a subir terriblemente al presidente. Bueno, es que las decisiones de Estado, Vicente, no necesariamente son para que le favorezcan a uno. Las decisiones de Estado trascienden a los gobiernos. Es para hacer lo que es lo correcto, no lo popular necesariamente. Entonces, cuando un gobernante, cuando un legislador toma este tipo de decisiones, no es para beneficiarse él. Porque recuerde que inclusive en esta toma de decisiones inéditas en base a la nueva Constitución, también hay un desprendimiento de la contraparte, porque no es que solamente se disuelve la asamblea, se recorta el mandato de quien toma esa decisión. Entonces, estas decisiones que son serias, que son graves, que no deberían darse per se, sino que algunos tensaron mucho la cuerda, ¿ya? Jugaron con los intereses del país, quisieron llevarlo al barranco literalmente y no les importó la economía, no les importó que lo que más se necesita en estos momentos es la estabilidad para enfrentar el problema de inseguridad, no les importó que en este cuarto intento de derrocamiento y desestabilización, mientras duró la tramoya desde enero y que lo que querían era incendiar las calles para que el otro señor que dice que va a ser o no va a ser candidato presidencial ponga a la gente en la calle para que el presidente se caiga. ¿Qué es lo que pasaba del otro lado, Vicente? Se reían pues los verdaderos enemigos del país, porque aquí lo que quería el crimen organizado es encontrar un Estado desorganizado. Mientras aquí se peleaban por las marimbas timbas, por así decir, el narcotráfico está jugando el pepo, le estamos haciendo el juego a los reales enemigos de la nación, cuando lo que necesitamos es, pese a las diferencias que son propias de la democracia y que se zanjan en las elecciones cuando chocan los puntos de vista, necesitamos ponernos de acuerdo, por lo menos en el tema de la seguridad, que cada uno trabaje en lo suyo. El Ejecutivo como comandante de la fuerza pública, el Legislativo haciendo leyes, la función judicial sentenciando, la Fiscalía persiguiéndolo, pero no aquí 4 meses y medio, me explico, paralizando la economía solo por sacarse la pica y tirar por la ventana un presidente de la República. 12 minutos para las 8, 12 para las 8. Usted practicó la muerte cruzada. Usted ha vivido en carne propia la Constitución actual. ¿Cree usted que debería de cambiarse esa Constitución y eliminarse la muerte cruzada? Yo creo que las constituciones deben ser cambiadas cuantas veces sean necesarias, reformadas, modificadas, cambiadas, porque la situación de un país no siempre es la misma. Punto 1. Punto 2, a mí siempre me llamó la atención esta figura de la disolución de la Asamblea o por algo que se llama cruzada coloquialmente, barrialmente hablando, porque la Asamblea puede hacer lo mismo. Recordemos que en junio del año pasado, y yo seguía mucho Radio Sucre, la Asamblea hizo lo mismo, le hizo la cruzada, sino que perdieron. Es una figura muy parlamentaria europea, un poco ajena a una república presidencial americana, como son en nuestro caso la ecuatoriana. Está hecha, entre otras cosas, para evitar que suceda lo que sucedió con Bucaram, con Maguad y con Lucio. Es decir, la Asamblea hace lo que le viene la regalada gana, votan al presidente y ellos se quedan. Aplausos. Viva la fiesta. Está hecho para eso. Si tú vas a jugar con fuego, los dos nos quemamos. Está hecho hasta este sentido, hasta para no ser utilizada. Tú vas a hacer esto, yo también te lo hago y ahí nos vamos conteniendo. Lastimosamente, ciertos asambleístas, no todos, y los dueños de esos asambleístas jugaron con fuego a la larga. Pensaron que nunca iba a pasar.
pensaron que pueden perseguir a una persona sin prueba alguna, pensaron que pueden acusarlo de narcotráfico sin prueba alguna, pensaron que se podían poner la economía al traste, pensaron que podían poner al país solo a los intereses de ellos y lastimosamente el presidente tuvo que actuar. Hay un cuarto hecho, mi querido doctor, en esta cuestión de los 3 presidentes que usted nombró, que fueron destituidos. Al mismo Corral se lo quisieron comer inmediatamente. Por eso vino los congresistas de los manteles, precisamente porque él estaba en la cuerda floja. Se adelantó y se quedó afuera y al final nos hizo un daño. Con la variable de los 3 casos, que fueron 3 caídas, que Así después es. el Congreso sacramentó vía cesación, es que esta figura no muy dable y no muy ortodoxa es absolutamente constitucional. Legal, no política. deberíamos llegar per se, ojo, yo les hago esa reflexión, Sí. pero es tan constitucional que la Corte a menos de 48 horas los batió. Es tan constitucional que el mismo día de su toma todo el cuerpo diplomático la reconoció. Tan constitucional que las Fuerzas Armadas, que son obedientes y no deliberantes, digo que estamos apegados a la Constitución, no al gobierno. Tan constitucional es que no salió ni una sola alma a protestar a las Así calles. es. Tan constitucional es que pese a los agoreros del desastre, que dijeron que esto iba a ser como Lima, como Perú, que esto era Castillo, una vez más con esas comparaciones, ¿no? Lo confunden a Lazo con todos los defectos o virtudes que después tenga un presidente, lo confunden con Castillo. Los otros me imagino que con sustancias psicotrópicas confunden este caso con el caso de Glass. O sea, con ese tipo de comparaciones, por Dios, es muy jodido hacer política, es decir. El país es ingobernable, definitivamente. 9 para las 8. Vienen las elecciones adelantadas. Hay una serie de candidatos. De todos esos precandidatos que están todavía, ¿usted por cuál votaría? No tengo alma todavía de pitoniza. Deje ver que se asiente el tema. Deje ver también quién va a ser el candidato de nuestra posición. Porque mire, yo saludo algo, que fue una de las cosas positivas de ese día miércoles, de legitimidad. Todos los partidos políticos comenzaron a decir, vamos a lanzar candidatos. Eso para mí fue satisfactorio, porque Claro. significa que la sociedad aceptó la decisión, por así Y decir. se olvidaron de En la tumbada. contrario a los agoreros del desastre que decían que esto iba a ser como Perú, imagínense, en vez de decir vamos por la tranquilidad, estaban amenazando con el relajo, porque no les interesa el país, solo les interesa su pellejo, otros la impunidad, otros pescar a río revuelto y otros estar siempre fuera del radar. Eso es lo que les interesa, fuera del radar. Le tienen miedo a la fiscalía, están ahí que no quieren que sepa qué es lo que han hecho en las últimas décadas de su vida. A eso es lo que se han dedicado. Pero en todo caso, se ríe Vicente. En todo caso, vamos a ver quiénes son los candidatos. Lo único que me preocupa es, por un lado, saludo la participación activa, democrática, porque eso es bueno. Los problemas de la democracia se solucionan con más democracia, ¿ya? Y nada más que el voto, el arma más poderosa que existe en la democracia, para zanjar, para dar la razón a los temas y dar nuevas oportunidades. Lo que sí me preocupa es que haya tantos candidatos que salgan de último momento que solo por figuretear o por alcanzar un puchito, primero cuidado, en la segunda vuelta entran 2 demonios, ¿no? Cuidado también por figuretear y después ver si pescas un poquito de por ahí para ver cómo transas con el próximo gobierno. No tienen la más mínima idea de lo que es gobernar, señores. Gobernar es más de estar mandando WhatsApp en los chats de las tías, ¿ya? Esto es jodido gobernar, señores. La crisis de inseguridad, más la crisis económica. Miren lo que está pasando ahorita. El tema de la consulta del Yasuní, hay que analizarla. Todos estamos a favor del medio ambiente. Todos estamos a favor del medio ambiente. Yo creo en la explotación responsable y con respeto al medio ambiente. Le va a costar más de 1.200 millones de dólares al año al Estado ecuatoriano, ¿no? Esos que van para educación, que van para salud, que van para comprar implementos para las Fuerzas Armadas, que va para los salarios de los policías, de los médicos. Ojo, ¿no? Entonces, hablan y algunos como nunca van a ser presidentes. Le va a costar al Estado si es que gana si la es que no gana, pero explotación. esto lo pongo para debate, porque yo no estoy en contra del medio ambiente, yo soy un fervoroso defensor del medio ambiente, pero vamos a decir las cosas como son. Entonces, aquí estos politiqueros van con una bolsa como la que lleva Papá Noel, ¿no? Y con una lista de regalos y con una lista de deseos. Y después nada. Y dicen cualquier cosa, porque son los dioses del simplismo. Ya pues siéntate y cumple. Después te preguntas por qué a los 3 meses hay ingobernabilidad. No se puede mentir, no se puede jugar con la demagogia, no se puede jugar con la fe, con la esperanza de un pueblo. Hay que ser serio, me explico, hay que ser responsable también en eso. El problema es que si dicen la verdad no logran los votos. Bueno, pero es que hay que tener un equilibrio entre lo que es una campaña proactiva,
que llene de ilusión, pero jamás de desesperanza. Es obvio que una campaña tiene que ser propositiva, tiene que ejercer varios cambios. Uno de los grandes cambios es cambiar la deshonestidad por la honestidad, Claro. a los vagos por los trabajadores, pero también hay que ser responsable en lo que se promete con el dinero que se tiene y con el que no se tiene. 5 minutos para las 8, 5 para las 8 con el señor ministro de Gobierno, el abogado Henry Cucalón Camacho, economista Osvaldo Calderón. Gracias, licenciado. Saludos, ministro. Economista, Yo le ¿cómo le va? escucho cuestionar el hecho de que de pronto lleguen dos demonios a la segunda vuelta. ¿Usted no cree que hay una responsabilidad histórica de los gobernantes por de tratar, todos? por eso les digo, de los gobernantes históricamente, de preparar y educar correctamente al pueblo? Pero por para que el supuesto. pueblo tenga capacidad de decisión más o menos adecuada. Por supuesto, y este va a ser, por ejemplo, un ejercicio tanto de responsabilidad de todos, nos incluimos, todos, porque aquí nadie la saca gratis, mi querido economista, de ahora que existe una nueva oportunidad, tanto que la gente se queja de la asamblea, no ha de ser pues para votar por los mismos cromos, pues, ¿no? Pregunto. Y si los partidos políticos son los que si proponen. los partidos políticos ponen a los mismos cromos o a los mismos cómplices o a los mismos pasacafés, entonces el pueblo que tiene esta pistola que es el voto, me imagino que tiene que disparar son los para otro lado. principales responsables de todas estas desgracias. Porque el tema no es, hace un momento estábamos hablando aquí con el licenciado, el tema no es cómo elige el pueblo, ¿no? Sino la calidad de los que quieren asumir la representación del pueblo. Pero si hay una coparticipación, porque si te presentan unas listas con las mismas fichas que fueron a la asamblea, que excepcionaron unos vagos que no fueron nunca, y no solamente que no van porque no es que Quito que hace mucho frío, no, porque ni siquiera vienen acá, no vienen a Radio Sucre, no hacen ruedas de prensa, no hacen absolutamente nada, y tienen la audacia y el tupé de quererse reelegir, más los que son notoriamente delincuentes, porque todo el mundo conoce la tracalada de hechos que han sido a lo largo de sus décadas, porque su prontuario lo conoce todo el Ecuador, más los que quieren lastimosamente saciar venganzas personales, pues de esa lista usted se cambia y se va a otra lista, porque ¿sabe qué? No nos quejemos. Ha habido muy buenas personas que se han lanzado de candidatos en los últimos años. No es por falta de candidaturas. También el pueblo, si tú ves que una lista propone a los mismos, señores, usted vaya, córrase y vea a otra lista. Dele la oportunidad a otras personas. Hay una corresponsabilidad ahí. Sin duda alguna. Por ejemplo, el presidente de la República que sale en una rueda de prensa y dice aquí hay un poco de asambleístas sin vergüenza y después dice perdón y olvido. Nivel de responsabilidad. Bueno, pero mire cómo es la historia. Nivel de error. ¿Me explico? Claro, error, porque muchos, sí, y los errores se asumen, y eso es propio, no como otros que los descartan como que nunca ha pasado nada. Y después se dio la vuelta a la página y hubo una relación correcta en ese sentido. Eso fue un error, nunca debió haber pasado, valga la aclaración. Pero lo importante es que se rectificó. Ahora viene la otra. Usted ha sido asambleísta y en su momento de asambleísta y hablaba de la relación política de lo jurídico también. Le pregunto, ¿por qué llegar a última instancia para la disolución del Congreso cuando usted hace el manifiesto de que desde enero se veía vivir todo este mamotreto del juicio político? ¿Por qué llegar a última instancia? Algunas variables hipotecando 2 años de posible gobierno con 4 o 5 meses. Algunas variables al respecto. Uno, si bien comenzó la tramoya pagada y financiada, valga la aclaración, desde el 9 de enero, hubieron varias etapas y uno también fue haciendo el análisis correspondiente hasta dónde iban a llegar. A mí me pareció inverosímil, por ejemplo, que la Corte Constitucional haya calificado el caso de Flopec diciendo que era lo mínimamente verosímil, con errores de hecho. La Corte Constitucional, por citar un ejemplo, puso en sus argumentos como prueba algo que no existe, la celebración de un contrato del año 2022. Se equivocaron en el hecho, por citar un ejemplo. Jamás me imaginé que el nivel de irracionalidad iba a llegar a tanto, a que lo enjuicien a un presidente sin informe. Pero en ese mismo momento debió haberse establecido esto. No, pero es que déjeme terminar también mi relato, porque esto es poco a poco. Pero había también una variable, que mucha gente comprendo que no estuvo de acuerdo, pero esa era nuestra posición, por lo menos la del presidente y la mía. Pese a todos estos vicios, etcétera, él tenía la obligación legal y moral de ir a la Asamblea Nacional y dar la cara y defenderse ante los ecuatorianos a través de los asambleístas y por tanto dejar su testimonio ante la historia. Creo yo que fue lo correcto.
que fue en la última etapa. Entonces ya lo que venía era un sentido de la oportunidad y un sentido de la conveniencia. La oportunidad y la conveniencia el pueblo ecuatoriano lo juzgó el mismo día miércoles. Pero para mí, y esa fue mi tesis de siempre, el presidente tenía que acudir al seno de la Asamblea Nacional a defenderse, y creo que lo hizo bien. ¿Y usted gastó energía en tanto cabildeo? No, con los asambleístas. porque es parte de mi porque trabajo. Como usted dice, al final se cuentan los votos y aparentemente al final parece que no estaban. Sí, pero en el mismo sentido, yo igual tengo que trabajar con la Asamblea porque en el interín fui varias veces a comparecencias para tratar la reforma a las Fuerzas Armadas que permitan intervenir en la seguridad interna, en la reforma a la Constitución. Tenía que ir por todo lo que sucede en el país. O sea, para mí las relaciones con el Congreso son las normales, más allá que algunos son unos anormales. Pero ese es otro tema. Ese es parte de mi trabajo, no tengo ningún problema. Y no es más que una distracción, no teníamos que defender, pues defender con argumentos. Ustedes fueron testigos, como en la Comisión de Fiscalización, la defensa del presidente, donde estaban algunos funcionarios y el abogado, sirve, los nalguearon a todos, por Dios, con argumentos de fondo, a la altura. ¿Me explico? Igual nosotros, ellos lo saben, nosotros le ganamos la batalla jurídica. Esa es la verdad. Ellos estaban dando vueltas en su propio metro cuadrado. Oiga, usted cuando fue asambleísta renegaba de pronto de algunos colegas. Pero por supuesto, por Dios, eran de salir corriendo. La gran diferencia con las asambleas mías, con esta última, es que siempre ha habido de todo. Siempre ha habido de todo, no crea. Pero siempre había... heterogéneo siempre, de terror. Pero pregúntele al Congreso del año 90, Vicente. Eran de terror, sino que no había WhatsApp nada más. Imagínense, si hubiera habido WhatsApp, los teléfonos hubieran saltado. No, la gran diferencia con los dos últimos congresos que yo estuve es que siempre hay de todo, pero siempre hay un 20% de la asamblea, en todos los partidos, en todos, que sacan la cara. Me explico, tienen otro nivel. El problema de esta... Es como un aula de clases. Exacto. 20 turros y hay 2, 3 más o menos. Este siempre ha habido, de todos lados. Ojo, de todos los partidos yo lo reconozco. A la altura, pese a que uno piensa distinto. Pero en esta, no había ni 3. Concejal, asambleísta, ministro de gobierno, ¿con cuál se queda? Yo no he sido concejal. Ah, no, a secretario. Perdón. Fui secretario y me sentaba aquí al lado. Parecía concejal, pero no era concejal. Ah, ya. Asambleísta, ministro de gobierno. ¿En qué lugar se siente más cómodo? Todo es servicio público. Siempre me sentí muy cómodo como parlamentario, valga la aclaración. Y con este gobierno también. Yo disfruto lo que hago. Tengo un convencimiento total por decisión de vida, no por rebote, no por accidente, no porque Tuti, porque Cookie se me metió ahí, no por apostador, por el servicio público y por defender el interés general. Y le cuento, una de las mejores etapas de mi vida, del cual me siento muy orgulloso y agradecido por quien me dio la oportunidad, fue cuando fui 8 años secretario general del municipio de Guayaquil, porque contribuí con mi granito de arena al desarrollo de mi ciudad. Nebot está caído políticamente a propósito de eso, que usted aprendió mucho Los con Nebot. políticos nunca están totalmente derrotados. Carlos Julio Arosemena decía que los políticos dejaban de serlo solo cuando iban al reino de las sombras, es decir, cuando morían. Y en el caso de él, la familia no respetó su voluntad. Él quería que lo metan en un saco de yute y lo tiren al Guayas. Esa fue su última voluntad, pero no le hicieron caso. Usted me repetía, yo creo que en la parte política, en esta última etapa del juicio, él estuvo equivocado. Pero no es conspirador. Él estuvo equivocado. Conspirador es un delito. Yo tendría que tener pruebas para ponerlo. Golpista es delito. Golpe, claro, delitos contra la seguridad del Estado está en el Código Penal. Es profundamente equivocado en la actuación sobre el juicio político. Su jefe circunstancial en este momento, el presidente de la República, lo calificó así, de esa manera, Nebot. Yo lo que estoy diciendo es que le dijo al presidente que estaba equivocado. antes del juicio político y otras palabras más, de lado y lado, sino que unos lo dicen en cadena y otros lo dicen en mesitas chiquitas. Me explico, después piensan que uno no se entera. El hecho ante la historia creo que está equivocado con relación al juicio político. Usted como ministro de gobierno, retomo la pregunta del licenciado Arroba, ¿no les preocupa el nivel de cercanía que se estableció en el caso de Cherres y los otros muertitos allá en la península con las altas esferas del poder? ¿No se sienten preocupados en ese sentido por la vinculación de amistad, conocidos y que manejando esto, este otro? No. ¿De dientes para afuera o de...? No, lo digo de cuerpo entero. ¿De cuerpo entero? No. Y ojalá, y este es un tema importante, ¿no? Otra vez más, las narrativas van más rápido que los hechos. Ojalá que avance, pues, ese proceso a nivel de la justicia penal.
a nivel de la fiscalía, porque hasta ahorita no avanza nada, hasta para que se esclarezca o no. Recuerde que a partir del 9 de enero, cuando comenzó la tramoya financiada, al presidente lo acusaban hasta de narcotráfico, ¿no? Y suelto y hueso era un narcotraficante. No hay un solo proceso, no hay absolutamente nada en contra del presidente de la República. Fue una de las tantas acusaciones sin fundamento que terminaron en un contrato que no fue contrato, en una empresa que ahora, gracias a nosotros, da utilidades, ¿no? Aquí en la política ecuatoriana, desgraciada y lamentablemente, se dice con una diferencia, mi querido larga. amigo, y no voy a decir las palabras de grueso calibre aquí tan de mañana, porque hay gente que está desayunando y se puede atragantar con un bolón. En la política a uno le dicen de todo, inclinaciones sexuales, temas de billete, temas de relaciones matrimoniales, todo. Narcotraficante, mi querido amigo, narcotraficante es otra categoría de acusación, ¿no? Ni siquiera las lenguas viperinas de los 80, que ustedes conocen, que por aquí alquiló un espacio hace un tiempo, ni siquiera esa persona trataba de narcotraficante a nadie, como han hecho últimamente, tratando de vapulear la honra de un presidente de la República. César Ron llega al gobierno como ministro de Transporte y Obras Públicas. 86. Usted ponderaba al ministro Ron. Los ex social cristianos están oxigenando a Guillermo Lasso. Bueno, el señor Ron hace 2 años que dejó de ser parte de esa bancada, una persona de fuste, con experiencia, que haber sido ministro desde el primer momento, valga la aclaración, y creo que va a ser un gran trabajo. Las personas que de una u otra manera han estado vinculadas al Partido Social Cristiano, al municipio de Guayaquil, etcétera, le dan oxígeno no solamente al gobierno, le dan oxígeno al país, porque los buenos son buenos en cualquier circunstancia. Si vio el último video, así mismo... Ministro, el último video que ha hecho don César en la frontera sur. No lo he visto, cuestionando, pero cuestionando que entran carros sin ningún tipo de control, sin ninguna nivel de seguridad con el Estado ecuatoriano. Bueno, eso usted ve un ministro que tiene, como popularmente se dice, tiene calle, ¿no? Aparte que tiene verbo, tiene calle. Ministro, 87. El Consejo de Participación Ciudadana ha tomado en cuenta a un grupo de asesores, yo no sé cómo mismo le quieren llamar, para poder observar todos los proyectos de ley que el Ejecutivo envía a la Corte Constitucional. ¿Es legal eso? Primero, yo saludo algo, que ahora la gente, el ciudadano, conozca que estos politiqueros disfrazados de ciudadanos, porque todos son hechos en listas de partidos políticos, ninguno sale en ningún barrio, nada, aquí los ponen los dueños de los partidos. Político. Nada, digamos las cosas de frente, son politiqueros disfrazados de representantes ciudadanos. Por lo menos ahora la gente sepa que el Consejo de Participación, Vicente, sirve para algo más que mangonear la designación de autoridades, porque en los últimos años, tú lo único que sabes de esta institución es que son los que ponen al fiscal, que son los que ponen al contador. Ahora te enteras de que también fomentan la participación ciudadana, lo cual me parece bien. Y si tú me preguntas que si pueden armar veedurías para hacer seguimiento de instituciones gubernamentales de contratos, sí lo pueden hacer. Claro que lo pueden hacer. Eso sí, no tiene un efecto vinculante, por si acaso. Y yo saludo eso. Cuando fui secretario general del municipio, a nosotros nos pusieron algunas veedurías por los contratos municipales. Me parece muy bien. No debe ser que en esa época decía algo y ahora voy a cambiar. Pero eso sí, no tienen facultad, competencia, atribución para cambiar. Podrán decir lo que sea, yo ya sé pues a quién han contactado, van a decir Samba Canuta, me explico, y gracias, un abrazo, sigamos adelante, recibe tu multiproducto. En algún momento usted estuvo, cuando antes de pensar llegar a ser ministro, estuvo en contra de la muerte cruzada. Como le dije hace un principio, unas declaraciones sobre el tema. Académicamente a mí nunca me ha gustado la figura, pero es constitucional. O sea, si van a coger, porque veo que estos vagonetas simplistas ya van a comenzar a coger, cójanla completa, ¿no? Completa. Figura ajena a nuestro régimen presidencial republicano. Yo creo que así como otros saben de robar, yo de esto sí sé, ¿no? Por si acaso, ¿no? Porque me quieren dar lecciones de delincuencia organizada a unos que, puta, solo con la pinta debe irse preso. Me explico. Yo lo que he dicho es que es una figura ajena, una figura parlamentaria europea incrustada en la Constitución, pero que es constitucional,
es constitucional. Que a propósito, hace pocos minutos Pedro Sánchez ha resuelto disolver el Congreso español luego de las elecciones seccionales que se dieron ayer. Con el ejemplo de Guayaquil. Así como el presidente Rajoy anteriormente lo hizo varias veces para conseguir mayorías, y así como el primer ministro Trudeau en Canadá también. Es una figura, insisto, a mí per se, y lo he dicho y pueden rebuscar porque lo he dicho en clase, yo no hablo pues en WhatsApp ni en mesas de A4 de vidrio. Ya, yo hablo públicamente. Es una figura extraña, ajena, pero es constitucional y está en nuestro régimen jurídico. Ok, mi querido señor ministro, para finalizar otra vez la pregunta. Quisiera, ahora, escuche bien, usted es abogado y con usted hay que manejar las palabras, pero muy sesudamente, que si no uno cae. Quisiera ser o no ser candidato a la presidencia. ¿Quién no quisiera ser candidato a la presidencia de la República y poder servir su país como parte de una vocación de servicio y entregar parte de su vida para que el resto vea mejor? La pregunta es hoy, porque usted me quiere llevar a eso, he dicho que este es el momento de que decida el presidente de la República. O sea, que deja abierta la figura pero, que podría pero ser. ¿qué persona racional no quisiera futuro? Ojo, planificadamente, programadamente, con un plan de trabajo, no que lo saquen en último momento y que tú te anuncies por WhatsApp. Ya. Por Dios. Ahora, si llegaría, ya sea ahora o después, en este gobierno, en este país ingobernable, ¿qué planes tendría para poder gobernar? Señor, decisión, mano firme y lucha contra la corrupción. Y sobre eso vamos por experiencia, que sí la tengo, porque sí la tengo, errores incluidos, pero no va a ser que tú recién llegas a la presidencia a experimentar como van a hacer algunos. Señores, seamos claros, hasta los que saben y tienen experiencia se equivocan. Ahora imagínense unos que van a experimentar con el pescuezo de otros, que no saben la diferencia entre un decreto y un bloque de concreto. Ya van a ver lo que va a pasar con el Ecuador. Ok, ministro. El señor ministro de Gobierno, Henry Cucalón, aquí con nosotros. Se despide antes de despedirse con nosotros. Me quedó con una inquietud a lo que el ministro dijo, que resuelva el presidente de la República. ¿En función de qué? ¿De Guillermo Lasso o Guillermo Lasso le dice, Henry, candidatízate? No pasa por eso, pasa en función del país. Él tiene la potestad de hacerlo, porque así como muchos se están dando la reelección. De su posibilidad. Ah, sí, de las posibilidades que son ahora, puede ser después, puede ser nunca. Uno es el que decide, ¿no? Proponer, hasta ahí nomás le dejo. Uno es el que decide. Con los números que estamos viendo, ministro, hasta aquí tiene todas las posibilidades de llegar a una segunda vuelta. El que él ponga el fugitivo de Bélgica, que ya está a ganar las elecciones en segunda vuelta. Sí, pero las decisiones de Estado uno no las toma en función de sus enemigos. Cuando uno está en política, uno debe estar no solamente en contra de algo, sino a favor de algo, por si acaso, ¿no? Mi vida no va a estar circunscrita a que el otro joda o no joda. No, así no es la política. Yo sé, pero sí, es una posibilidad. Ese grupo político que usted menciona tiene una base electoral fuerte. Uno es. No lo puede desconocer. Eso sería también un ejercicio irreal de la política. Es un adversario, no un enemigo que hay que considerar porque tiene una votación importante. En el supuesto que llegue Henry Cucalón, ¿no debería mucho más a todos los candidatos de derecha que tenemos ahorita? Hay como 4 de 10. Bueno, es que la lógica sería llegar siempre a esos consensos. Siempre se dice lo mismo y ya ve cuántos candidatos hay desde el centro izquierda, que yo respeto, hacia el centro y la derecha ecuatoriana. Unos que lo acaban de importar, un amigo mío que lo acaban de importar también de Inglaterra, le mando saludos a don Eduardo Maruri, por así decir. Me explico, y salen a cada rato, y ahí mismo salen más como feria libre, ya mismo. Hay que actuar con mucha responsabilidad, ¿no? El país no está para experimentos, ¿no? De ningún tipo. Esto es serio. Esto es serio. Y lo peor que nos inclinamos hacia delincuentes. Por Dios santo, pobre país. Castíguenlos, Vicente. Sí. Ok, mi querido ministro, dejamos con las últimas palabras, ya que ha sido muy interesante escucharlo usted el día de hoy. Un fuerte abrazo para todos, un gusto como siempre. Gracias por la oportunidad. La anterior había estado en Zoom, pero nada como estar pelo a pelo aquí en vivo. El Zoom es como sexo virtual. Un abrazo para todos. Muchas gracias, señor ministro de Gobierno, Henry Cucalón. 8:14, espacio publicitario.